Una escalera de un camión de bomberos tiene 20 metros de longitud, pesa 2.800 newtons, tiene un centro de gravedad en su centro y pivotea sobre un perno en el extremo A. Bien, entonces vamos a ver qué onda con el gráfico. Creo que aquí mismo puedo dibujar las fuerzas. Una escalera de camión de bomberos tiene 20 metros en longitud, ya está ahí las longitudes, pesa todo ese pocotón. Vamos a ver que mg es igual a 2.800 newtons. Tiene su centro de gravedad en el centro. Entonces, a una distancia de 10 metros, vamos a tener el peso de este man. mg. Y pivotea sobre el extremo en A. Entonces, aquí está el pivote, que ya una vez tiene nombre, A. La escalera se levanta por una fuerza aplicada por el pistón hidráulico en el punto C. Ya, entonces, este de aquí aplica esa fuerza, que está justo a 8 metros, como dice ahí, perfecto. Y la fuerza ejercida por el pistón forma un ángulo de 40 grados con la escalera. ¿Qué magnitud mínima debe tener para separar la escalera del apoyo en B? Entonces, nos piden hallar cuánto es la magnitud mínima que debe tener esta fuerza F para mover a nuestro sistema de esa posición. ¿Qué quiere decir que la fuerza mínima para separar del apoyo en B? Cuando separamos del apoyo B a nuestra escalera, lo que va a pasar es que no va a haber una fuerza de reacción justo en ese punto. Y peor si la fuerza es más grande que la mínima. Esa cosa probablemente se esté acelerando. Entonces, esta parte de aquí quiere decir que en B no se va a sentir una fuerza de reacción. Bien, entonces eso de que la magnitud mínima ¿qué magnitud mínima debe tener para separar la escalera del apoyo en B? Es que no hay una reacción en B. Bien, entonces vamos a hacer nuestro análisis. Tengo que una ecuación estática es que la sumatoria de fuerzas Y debe ser igual a 0. Sí, voy a tomar hacia arriba positivo. ¿Y qué más? Por ejemplo, la sumatoria de los momentos de torsión deben de ser también igual a 0. Sí. Disculpe, Entonces, ¿por qué se decía que la sumatoria de torques tenía que ser cero? esa es otra condición de estática, otra condición de equilibrio, como el ejemplo que les di acá, de que si tú coges y pones esto justo en el filito de la mesa y no tienes ningún apoyo del lado de acá derecho, lo que va a pasar es que tu sistema va a rotar, entonces se va a acelerar angularmente. Y equilibrio es que no se acelere ni angularmente ni linealmente. Entonces, la sumatoria de momentos de torsión también tiene que ser igual a 0 para asegurar el equilibrio en un cuerpo rígido. Entonces, espero haber respondido a tu pregunta, por si acaso. Gracias. Bacán. Entonces, ¿cuál debe ser la mínima fuerza para este caso? Bien, tenemos que, ahora sí, ya no podemos decir que es fuerza por brazo de palanca, porque nuestro sistema tiene esta escalera así. Tenemos la reacción en el punto A. Y tenemos nuestra fuerza F aplicada, así. Aquí forma 40 grados con respecto a la escalera. Es verdad que esta fuerza F yo la puedo descomponer en sus componentes rectangulares vertical y horizontal. Para que se vea más chévere,
vamos a poner la fuerza vertical justo aquí. Y la fuerza horizontal así. ¿Cuál de esas fuerzas, cuando descomponemos F, provoca un momento de torsión? La fuerza vertical, porque si cogemos un brazo de palanca, así. La fuerza horizontal es paralela al brazo de palanca, no hace torque. Pero la fuerza que es perpendicular al brazo de palanca sí hace torque. ¿Y cuál es esa fuerza que sí hace torque? La fuerza que sí hace torque es F por el seno de 40 grados. Sí hace torque. Por si acaso, aquí también hay una sumatoria de fuerzas en X y Y, pero la de X no nos interesa. Vamos a poner aquí reacción en X. Ya van a ver por qué no nos interesa. Entonces tengo que, la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. ¿Qué fuerzas apuntan hacia arriba? Tenemos la fuerza que apunta hacia arriba, que va a ser la componente vertical de F, que es F por el seno de 40 grados, va hacia arriba, y hacia abajo tenemos el peso de la escalera, y hacia arriba también tenemos la reacción en A, en Y. Esto tiene que ser 0. Ahora, los momentos de torsión. Tenemos que, ¿quiénes hacen torque con respecto de A? El peso hace torque con respecto de A, está a una distancia de 10 metros, ¿sí? M por G. Y este de aquí hace torque en sentido antihorario, positivo, con respecto de A. Acuérdense que estamos haciendo aquí, con respecto a este punto, el análisis de equilibrio. De ahí tenemos la fuerza F aplicada a una distancia de 8 metros. Pilas, este es nuestro brazo de palanca. Y hace torque en sentido antihorario, empuja hacia arriba. Entonces aquí tenemos menos el brazo de palanca por la fuerza que sí hace torque, que sería F por el seno de 40 grados. Solamente esas dos fuerzas hacen torque. La reacción en A no hace momento de torsión. Entonces este de aquí va a ser igual a 0. Ve, incluso ni la sumatoria de fuerzas en Y nos sirvió. Tengo que este de aquí va a ser 10 por el peso, 28 con 2 ceros, menos 8 por el seno de 40 por F va a ser igual a 0. Entonces F va a ser igual a 28 con 3 ceros entre 8 seno de 40 grados. Esto de aquí va a ser 28 con 3 ceros dividido entre 8 dividido entre el seno de 40. Me queda 5,445 newtons. Estos son 5,45 kilonewtons. Y ahí la respuesta, nos hemos dado cuenta que esto no hacía falta. Y tampoco la sumatoria de fuerzas en X. Con la sumatoria de momentos de torsión fue suficiente para determinar cuánto es la fuerza F mínima para que no haya una reacción en B. ¿Ya? Ese sería el ejercicio.